La carta a los romanos se erige como la obra cumbre del pensamiento teológico del apóstol Pablo, no solo la más extensa de sus epístolas, sino también la más sistemática y profunda. Escrita alrededor del 56 y 58 después de Cristo desde Corinto, la misiva tenía un doble propósito: preparar a la Iglesia en Roma para su próxima visita y solicitar su apoyo logístico y financiero para su ambiciosa misión a España y, crucialmente, exponer de manera clara y coherente la doctrina fundamental del Evangelio que él predicaba. La Iglesia en Roma era una comunidad de creyentes judíos y gentiles cuya convivencia se veía tensada por diferencias teológicas y culturales, y Pablo busca unificarla sobre una base teológica inamovible. Tras el saludo formal y la afirmación de su apostolado a los gentiles, Pablo establece la tesis que gobierna toda la carta en Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje introduce los pilares teológicos de la epístola, la universalidad del Evangelio, su poder inherente para salvar y la revelación de la justicia de Dios, que no es la justicia que Dios exige, sino la justicia que Dios provee y que se recibe únicamente por la fe. La necesidad universal de la justificación. Antes de ofrecer la solución, Pablo debe establecer la magnitud del problema, la condenación de toda la humanidad. La justicia salvadora de Dios solo tiene sentido ante la realidad de su ira justa contra el pecado. La condenación del mundo gentil. Pablo comienza con los gentiles. Sostiene que la humanidad es inexcusable porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza la revelación general, haciendo evidente su poder eterno y deidad. Sin embargo, en lugar de honrar a Dios, los gentiles eligieron la idolatría, un intercambio de la verdad de Dios por la mentira. Este rechazo intelectual y espiritual llevó a una profunda depravación moral. 3 veces, Pablo declara que Dios los entregó a sus pasiones inmundas, a sus pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Esta triple entrega subraya que la degradación humana no es un accidente, sino el juicio divino en acción, permitiendo que la humanidad coseche las consecuencias de su propio pecado. La condenación del pueblo judío. Habiendo condenado al mundo pagano, Pablo se dirige al judío moralista, cuya posesión de la ley y la circuncisión le hacía sentirse superior. Pablo desmantela esta falsa seguridad. El judío que juzga al gentil por el mismo mal que él practica es inexcusable. La posesión de la ley es una responsabilidad, no una garantía de salvación. La circuncisión, sin la obediencia del corazón, no tiene valor. La verdadera identidad judía reside en la obediencia espiritual a la ley, no en un rito externo. El juicio de Dios es imparcial, no mira la etnia, sino el obrar, y tanto judíos como gentiles serán juzgados por la luz que posean la ley para el judío, la conciencia para el gentil. El veredicto final, el pecado universal. La argumentación culmina en un veredicto final: la culpa es universal. Pablo refuta cualquier posible superioridad judía y cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que la Escritura ya había declarado la corrupción total del hombre. El famoso resumen se encuentra en Romanos 3: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley, por lo tanto, no justifica, su función es, más bien, proveer el conocimiento del pecado. El mundo entero está silenciado bajo el juicio de Dios, y la humanidad, en su conjunto, está lista para recibir la gracia. La justificación por la fe. Con la humanidad condenada, Pablo revela el camino de la redención, la justicia de Dios ofrecida a través de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe. Este es el corazón teológico de la epístola. Pablo declara que la justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley, aunque fue anticipada por la ley y los profetas. Esta justicia es para todos los que creen, sin distinción. Cristo Jesús se convierte en la propiciación, el sacrificio que satisfizo la justa ira de Dios contra el pecado, y la redención, la liberación lograda mediante un precio pagado. Por lo tanto, la salvación es un don gratuito que se recibe por gracia a través de la fe. La implicación es que la justificación no se basa en el mérito humano, sino en la fidelidad de Cristo. Esto anula toda jactancia y establece un principio de salvación que abarca a gentiles y judíos por igual, confirmando la unidad de Dios. El testimonio de Abraham. Para demostrar que este principio de la fe no es una novedad cristiana, Pablo recurre al ejemplo fundacional de Abraham. Argumenta que Abraham fue declarado justo antes de la institución de la circuncisión y mucho antes de la ley de Moisés. La Escritura dice:
creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado por sus obras ni por su etnia, sino por su fe. Esto lo establece como el padre de todos los creyentes, tanto circuncisos judíos como incircuncisos gentiles, unificando a la Iglesia de Roma bajo una genealogía espiritual común. Los frutos de la justificación. La justificación no es solo una declaración legal, sino el punto de partida de una nueva realidad. Paz con Dios, la guerra espiritual con Dios ha terminado. Acceso a la gracia, los creyentes tienen acceso continuo al favor divino. Esperanza de gloria, hay una certeza futura que se mantiene incluso en medio de las tribulaciones. Pablo enfatiza la magnitud del amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El paralelo Adán-Cristo. Pablo utiliza el modelo de la tipología para contrastar las dos cabezas representativas de la humanidad. Por medio de un solo hombre Adán, el pecado entró al mundo y, con el pecado, la muerte, resultando en la condenación de todos. Sin embargo, por medio de un solo hombre Cristo, la gracia, el don y la justicia resultaron en la justificación y vida para todos los que creen. La obediencia perfecta de Cristo supera con creces la desobediencia de Adán. El pecado reinó para muerte, pero la gracia reina por la justicia para vida eterna. La santificación y la vida en el Espíritu. Habiendo explicado cómo se declara justo el pecador, Pablo ahora aborda la pregunta, ¿cómo vive el creyente justificado? La justificación nos salva de la culpa del pecado, la santificación nos salva del poder del pecado. Muerte al pecado y vida en novedad. Pablo refuta la objeción, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, con un enfático, de ninguna manera. El creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y resurrección simbolizado en el bautismo. Por lo tanto, hemos muerto al dominio del pecado y debemos considerar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia para Dios. El cristiano ha cambiado de amo, ya no es esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia, cuyo fruto es la santificación y el fin es la vida eterna. La ley, el pecado y la lucha interior. Este capítulo es uno de los más debatidos, describiendo una intensa lucha interna. Pablo utiliza una analogía matrimonial para mostrar que el creyente está libre de la ley como medio de justificación, siendo unido a Cristo resucitado. Luego describe la función de la ley en la vida del hombre. La ley es santa, justa y buena, pero despierta el pecado en la naturaleza caída. La ley, que estaba destinada a producir vida, en realidad produjo muerte al exponer la pecaminosidad interior. La famosa exclamación de angustia, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Encapsula la frustración del yo que desea hacer el bien, pero está cautivo por el principio del pecado que mora en él. La liberación, sin embargo, no se encuentra en el esfuerzo propio, sino en Jesucristo Señor nuestro. La vida en el Espíritu y la certeza inquebrantable. Romanos 8 es la gloriosa respuesta a la miseria de Romanos 7. La liberación se logra por el Espíritu Santo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida ha liberado al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Donde la ley no pudo producir justicia debido a la debilidad de la carne, Dios lo hizo al enviar a su Hijo. El capítulo enfatiza la vida en el Espíritu, la cual lleva al creyente a ser adoptado como hijo de Dios, una realidad confirmada por el Espíritu que clama, Abba, Padre. El sufrimiento actual es una anticipación de la futura gloria. El clímax del capítulo es la declaración de la seguridad inquebrantable del creyente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni muerte, ni vida, ni principados, ni potencias. La fidelidad de Dios a Israel. Tras establecer la doctrina de la salvación universal, Pablo aborda la cuestión más difícil, si la salvación es para todos por la fe y si Israel ha rechazado a su Mesías, ¿ha fallado Dios en sus promesas al pueblo del pacto? La soberanía y la elección de Dios. Pablo expresa su profundo dolor por la incredulidad de Israel y defiende la soberanía absoluta de Dios para elegir. Demuestra que la elección de Dios siempre ha sido selectiva: Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, no basada en el linaje físico. Israel no ha sido totalmente rechazado, sino que solo un remanente ha sido elegido por gracia. Pablo ilustra con la figura del alfarero: Dios tiene el derecho de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Concluye que la mayoría de Israel tropezó porque buscó la justicia por las obras de la ley, y no por la fe. La responsabilidad de Israel y la extensión a los gentiles.
Pablo afirma que el celo de Israel por Dios es un celo no conforme a ciencia porque buscan establecer su propia justicia y no se han sometido a la justicia de Dios Jesús. La justicia de la fe se opone a la justicia de la ley, mientras que la ley es inalcanzable, la fe se resume en la simple confesión y creencia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10:9. La salvación es por fe y, por lo tanto, accesible a todo aquel que invoque el nombre del Señor. La incredulidad de Israel no se debe a la falta de oportunidad, sino al rechazo deliberado del mensaje. La restauración futura. Pablo demuestra que el rechazo de Israel no es total ni permanente. Él mismo es prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. La incredulidad de Israel tuvo un propósito redentor: el tropiezo de Israel resultó en la salvación de los gentiles, provocando así la envidia de Israel. Pablo introduce la analogía del olivo. La raíz, los patriarcas y las promesas del pacto es santa. Las ramas naturales Israel fueron cortadas por la incredulidad. Las ramas silvestres, los gentiles, han sido injertadas por la fe. Pablo advierte a los gentiles contra la arrogancia y promete un día en que todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. La desobediencia de Israel ha provocado la misericordia de Dios sobre los gentiles, y la misericordia sobre los gentiles eventualmente provocará la misericordia sobre Israel. El capítulo culmina con una doxología de alabanza a la sabiduría y el conocimiento inescrutables de Dios. Implicaciones prácticas y ética cristiana. La sección doctrinal da paso a la sección práctica y exhortativa. El indicativo de lo que Dios ha hecho lleva al imperativo de lo que el creyente debe hacer. La vida consagrada y el servicio. El primer imperativo es una consagración total: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto implica no conformarse al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente. Pablo luego aborda la vida en la iglesia. Humildad: no pensar de sí mismo más de lo que debe. Dones espirituales: uso diverso de los dones para el bien del cuerpo. Relaciones comunitarias: amor sincero, honra mutua, diligencia, fervor y perseverancia en la oración. La ética más elevada es vencer el mal con el bien, bendiciendo a los que persiguen y no pagando mal por mal. El deber cívico y el amor como ley. Pablo exhorta a la sumisión a las autoridades civiles porque son instituidas por Dios para mantener el orden y castigar el mal. La obediencia cívica: pagar impuestos y tributos es un deber de conciencia. El resumen de la ley, sin embargo, es el amor. Pablo declara que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El deber de amor es la única deuda que debe permanecer. Pablo concluye la exhortación con una llamada a despertar, pues la noche está avanzada y la venida del Señor está cerca. El tiempo restante debe vivirse con justicia y decencia. La conciencia, el débil y el fuerte. Esta sección aborda las divisiones en Roma sobre cuestiones culturales y dietéticas, días festivos, alimentos. Pablo establece el principio de la aceptación mutua sobre asuntos de conciencia que no son esenciales. El fuerte, aquel con plena libertad en Cristo, debe abstenerse de juzgar o hacer tropezar al débil, aquel con una conciencia más estricta. El juicio final pertenece solo a Dios. El principio ético es no usar la libertad para causar que un hermano tropiece. La regla de oro es hacer todo para la gloria de Dios. Cristo mismo sirvió de ejemplo, no agradándose a sí mismo. Por lo tanto, el objetivo final es la unidad y la edificación mutua, buscando la paz y lo que contribuye a la edificación de los demás. Conclusión: planes misioneros y saludos. Pablo concluye reafirmando su llamado como apóstol a los gentiles y presenta su estrategia misionera, que ha sido llevar el evangelio a las regiones donde Cristo no había sido nombrado. Revela sus planes de ir a Jerusalén con la colecta, y luego, con el apoyo de la iglesia en Roma, extender su misión a España. Finalmente, el capítulo 16 es una notable lista de saludos personales que subraya el carácter personal y conectado del movimiento cristiano. Nombres como Febe, portadora de la carta, Priscila y Aquila, y muchos otros colaboradores son mencionados, demostrando la amplia red de afecto y servicio de Pablo. La carta cierra con una doxología que reafirma la autoridad del Evangelio y la gloria de Dios. La carta a los romanos es más que un simple tratado teológico, es un manifiesto sobre la naturaleza de la gracia de Dios. Su legado perdura como la explicación más clara y sistemática de las doctrinas de la justificación por la fe y la justicia de Dios, sirviendo como el crisol de la Reforma protestante y la fuente de entendimiento para generaciones de creyentes sobre la salvación, la vida en el Espíritu, la relación entre la ley y el Evangelio.
y el propósito redentor de Dios para toda la humanidad, tanto judía como gentil. El mensaje es claro: la salvación es un don de Dios, recibida por la fe, que transforma al ser humano y lo impulsa a vivir una vida de amor y servicio en comunidad.